Otro brutal bombardeo contra Ucrania. Han muerto niños, medio país está sin luz. El Bur ha entrado en Pokrovsk ahora mismo. Allí se libra un combate feroz en las calles. En la región de Belgorod, héroes de la SVO irrumpieron en una casa, mataron a un vecino y violaron a su esposa. Respuesta a las amenazas de Putin. En Estados Unidos han comenzado ejercicios nucleares. Xi Jinping prometió a Trump ayudar a calmar a Putin. Y enseguida recibió su recompensa. Putin está perdiendo electorado y la mayoría de los rusos está en contra de la guerra. Encuesta social impactante. En Donetsk la gente bebe agua de lluvia y el descontento con el Kremlin allí va en aumento. Ataque masivo de partisanos en Rusia. Han destruido decenas de torres de comunicación. No se puede llamar, no hay internet. Hola, me llamo Anastasia Dmikovskaya. Ahora mismo, lo más importante, pero antes dale like a este vídeo y suscríbete a nuestro canal para que no volvamos a perdernos por YouTube. Más de 650 drones y más de medio centenar de misiles. En la noche del 30 de octubre, Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania. El principal objetivo fueron las regiones y ciudades occidentales, concretamente las infraestructuras energéticas. La ministra de Energía lo confirmó, Rusia volvió a lanzar un ataque masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de Ucrania. Nada en absoluto. En particular, fueron atacadas infraestructuras energéticas en Vladicin, Bustino y Dobrovir. Según la información de la DE con acento K, Rusia volvió a atacar centrales termoeléctricas en distintas regiones de Ucrania. El equipamiento de las centrales térmicas ha resultado gravemente dañado. Se está trabajando para subsanar las consecuencias. Es importante señalar que esta ya es la tercera ofensiva masiva contra las centrales termoeléctricas de la empresa CK Oktябrь debido al ataque ruso. Molodicin, que está en la región de Vinnytsia, donde se encuentra la central térmica, se ha quedado sin calefacción ni agua. Como resultado de los ataques con misiles rusos, la central térmica de Bustin ha sufrido graves daños. Sin embargo, según la dirección de la central, la estación será restaurada. También se sabe que en la región de Vinnytsia falleció una niña de 7 años que resultó herida por el bombardeo ruso. La niña estaba, lamentablemente, según la información actual, ha fallecido. Mientras tanto, en Lugansk, temporalmente ocupada, también hay un corte de electricidad de emergencia. Los medios rusos informan de un incendio probablemente provocado por un impacto en la central térmica de Lugansk en la ciudad de Chastia. Sobre el impacto en la central térmica de la ciudad ocupada de Chastia, en la región de Lugansk, informan los canales locales. Como resultado, la mitad de la región se ha quedado sin electricidad. De hecho, en el contexto de los crecientes ataques de Rusia contra el sector energético de Ucrania, el medio alemán Bild escribe que a Ucrania le espera una catástrofe este invierno. El 55 a 60% de la infraestructura de gas de Ucrania está dañada. Solo en 3 días de octubre, los misiles rusos destruyeron parte de la generación térmica. Y uno de los objetos de gas de la empresa Naftogaz recibió 6 impactos. Bild también escribe que los rusos no tienen intención de detener los ataques y que cada nueva destrucción complica la preparación de Ucrania para el invierno. En el artículo citan a funcionarios ucranianos no identificados que advierten que el próximo invierno será el más duro. Sin embargo, en el material expresan la esperanza de que Ucrania reciba apoyo de sus socios en estos tiempos difíciles y fríos. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, instó a los socios occidentales a apoyar a Ucrania de manera más activa. El ministro de Economía del Reich declaró que Alemania continuará financiando el Fondo de Apoyo a la Energía de Ucrania. La contribución actual de 390 millones de euros se planea aumentar en otros 60 millones. Pero nosotros ya hemos superado más de un invierno tan difícil. Creo que esta vez también lo superaremos. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso desde Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, os estamos muy agradecidos por el apoyo y estamos orgullosos de tener una audiencia sensata. Escribid también bajo este episodio desde donde nos veis y si apoyáis nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo vuestros comentarios con mucho gusto y nosotros seguimos adelante, porque ahora viene lo más interesante. Hace apenas unos días os contábamos sobre la situación crítica en la dirección de Pokrovsk. Ayer los rusos incluso colgaron su trapo tricolor en la ciudad, pero no duró mucho allí. Los nuestros actuaron con éxito, sin causar daños,
Además, como escribió el periodista Tsiplienko, allí se enviaron unidades de la inteligencia militar debido al empeoramiento de la situación. Y también los corresponsales militares rusos escribían activamente sobre el supuesto cerco de nuestras tropas en esa dirección. Sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas negaron el cordón y el Ministerio del Interior también lo informó. Creemos en las declaraciones del Estado Mayor General de Ucrania. La nuestra, en efecto, tiene muchas divisiones allí. Obras. Alrededor de Kupinsk. Hoy creo que la situación se ha estabilizado. Y espero que nuestras fuerzas de seguridad y defensa puedan hacer todo lo posible para garantizar que el comerciante no sea capturado. Sobre. Que la situación en la zona de la aglomeración de Pokrovska y Mirnograd es complicada, pero que no hay cerco de nuestras tropas allí, lo declaró también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. La situación es complicada, pero las afirmaciones de la propaganda rusa sobre el supuesto bloqueo de las fuerzas de defensa de Ucrania en Pokrovsk, al igual que en Kupiansk, no se corresponden con la realidad. Pero, a pesar de ello, como escriben los militares, la situación sigue siendo difícil. Combates duros, follones en la ciudad, hemos perdido un poco. Hemos reforzado las fuerzas, nos espera una noche difícil. Sin embargo, algunos militares están dando algunas señales tranquilizadoras sobre la situación. Pokrovsky. La creatividad de la GUR a veces no sorprende, sino que impacta. Chicos guapos con grandes pelotas. No hay nada que decir. Nuestras tropas mantienen la línea e incluso a veces logran capturar prisioneros a los ocupantes. Y esta es realmente una historia increíble de captura, porque los soldados de la 63ª Brigada se toparon con el enemigo casi por casualidad. Poco a poco decidieron hacer una pequeña limpieza en su zona para estar seguros de su propia seguridad. Se toparon con un sendero, por así decirlo. Bueno, yo soy de Volinia, se podría decir que nací en el bosque. Ninguna criatura pisotearía la hierba de esa manera. Se acercaron con cautela y lo identificaron. Bueno, allí hay cobertura del 100%. Vamos, sal aquí, entra aquí. Manos arriba. Manos arriba, dice, hace mal aquí. Comenzó a rendirse y griega. Por cierto, no llevaron soldados de infantería, sino operadores de drones. Le quitaron todas sus cosas, todo el equipo, toda la tecnología. Si te portas bien, ahora también podrás beber un poco de agua. Que se ponga el casco, que está lleno, no se parece. Gracias a las fuerzas de defensa, sois los mejores de todos. Dejad también vosotros palabras de apoyo para ellos en los comentarios. Más detalles sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el frente, a continuación en nuestro informe. Kupiansk está rodeado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han quedado atrapadas en una bolsa. Las nuevas declaraciones rimbombantes de Putin resultaron ser un bulo. Pokrovsk estuvo bajo la bandera rusa no más de una hora. Las fuerzas de defensa destruyeron la tricolor y eliminaron a los abanderados. Se dedican a clavar banderas y lo graban en vídeo. Por supuesto, después. Los propagandistas rusos alimentan la propaganda rusa, afirman que avanzan rápidamente y que ocupan rápidamente algunas localidades. En Zaporilla fue destruido todo un convoy de ocupantes. En Crimea, los rusos han perdido un complejo de misiles, 2 radares y 2 depósitos de petróleo. Además, la inteligencia militar ucraniana mostró imágenes únicas de la eliminación de un teniente coronel ruso que comandó las atrocidades en Bucha. Pokrovsk bajo la bandera rusa. Esta imagen la mostraron prácticamente todos los medios rusos. Solo se olvidaron de mencionar que la tricolor en el monolito a la entrada de la ciudad no duró más de una hora. Otra victoria ruidosa resultó ser una simple acción de relaciones públicas. Según informaron nuestros militares, la tela fue encontrada a las 9:40 y a las 10:40 había sido destruida. Cuando estos pequeños grupos aparecen en algún sitio, se dedican a clavar banderas y lo graban en vídeo. Por supuesto, después. Los propagandistas rusos alimentan la propaganda rusa, afirman que avanzan rápidamente y que ocupan rápidamente algunos asentamientos. No, esto no significa consolidación, significa presencia. Sin embargo, en Pokrovsk la situación sigue siendo tensa, constatan los militares ucranianos. Deep State informa que las tropas rusas continúan infiltrándose en la ciudad, aumentando poco a poco la presencia de infantería y ampliando las actividades de sabotaje y reconocimiento.
El principal objetivo es avanzar a toda costa y perturbar la logística ucraniana. Si hablamos de Pokrovsk en un sentido amplio, el enemigo actuó desde el oeste hacia el norte, cortando la ruta logística hacia en el sur, suroeste y desde el oeste entró en la ciudad. Desde esas direcciones se están librando combates intensos. Urbanos. Desde el este, desde Mirnograd, en primer lugar, Mirnograd incluido, desde el este, cubre de alguna manera Pokrovsk en toda esta aglomeración. Al mismo tiempo, las noticias sobre la bandera rusa en el monolito de Pokrovsk, al parecer, entusiasmaron tanto a Putin que declaró el cerco de las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo en esta ciudad, sino también de paso en Kupiansk. En el grupo de las fuerzas conjuntas desmintieron la información, comunicando que el del búnker, una vez más, se ve obligado a hacer el ridículo y repetir lo que dicen sus propios generales. Mentiras en las que ni siquiera su propia audiencia cree. Estamos llevando a cabo operaciones contra terroristas en Kupiansk y, en consecuencia, realizamos ataques de fuego en la zona. Y los ataques precisamente contra la presa nos permitieron neutralizar las reservas que estaban trasladando por la carretera. Y en otras direcciones, en las autopistas, donde había puentes, algunos quedaron parcialmente inundados o destruidos. Por eso, en este momento, la posición para trasladar reservas se ha debilitado y, además, la logística se ha complicado. Y lo estamos registrando directamente en el campo de batalla. Por supuesto, la complicación se debe tanto al agua como al clima. Por eso, en esta situación, el enemigo no puede emplear grandes reservas de manera efectiva ni avanzar con tanta eficacia. Y, por cierto, sobre la inundación. La voladura de esa misma presa cerca de Belgorod sigue dando frutos a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente. En la región de Kharkov, el agua sigue subiendo y arrasando con todo a su paso. En particular, los militares rusos siguen estando aislados de sus unidades. Pero ahora, debido al aumento del caudal, el mando ruso reconoce que simplemente es imposible restablecer la logística. Y esas unidades enemigas que se encuentran cerca de la desembocadura del río Volcha, el río Volcha que desemboca en el Siversky Donets, es decir, es un afluente del Siversky Donets, el río Volcha. Pueden acabar, de hecho, en una bolsa. Porque el agua se desbordará, ya se está desbordando, arrasará los puentes de pontones y eliminará el propio paso que el enemigo había construido. Y de este modo, los rusos se encontrarán en una especie de saco. Es decir, esto es lo que les puede acarrear. Y, en general, todos sus intentos de desarrollar la ofensiva en la zona de Volchansk, que hemos estado observando en las últimas semanas, de una forma u otra, aunque haya habido informes, no tendrán éxito. También le está tocando a la agrupación rusa en la retaguardia. Así, en la región de Zaporilla, la víspera, la inteligencia militar hizo descarrilar todo un convoy de ocupantes. Se informa que el tren estaba literalmente repleto de carga militar. Como resultado de la explosión, se destruyeron unos 70 metros de vía férrea. A lo largo y ancho de las vías destrozadas quedaron una locomotora, 3 plataformas ferroviarias y al menos 9 vagones de carga del tren militar. Otra desgracia aguardaba a los rusos en Crimea. Allí, la pasada noche, drones del SBU destruyeron un sistema de misiles antiaéreos Pantsir S-2 valorado en unos $20 millones. Por cierto, es uno de los elementos clave de la defensa antiaérea del enemigo. Además, el enemigo perdió 2 radares más. Y despejando la ruta, la guinda del pastel fueron las explosiones en los depósitos de petróleo en el pueblo de Guardeiskoye y en la base de Komsomolskoye. En las instalaciones comenzaron incendios de gran magnitud. Según los expertos, la causa de todo esto es la continuación del traslado de sistemas de defensa antiaérea desde la península. El refuerzo del sistema de defensa. El de Moscú, por ejemplo, el anillo que la rodea, se está reforzando a costa de algo, a costa de debilitar otros objetivos. Por ahora, están completamente debilitados. El lejano oriente, Siberia. Putin y sus generales creen que nuestros drones no pueden llegar hasta allí. Bueno, eso está por ver. Pero, aún así,
A medida que se destruyen los complejos rusos y se refuerza el sistema de defensa antiaérea de Moscú, el resto se va desplazando. No podrán producir más sistemas de defensa antiaérea de los que ya pueden. Si los concentran en unos lugares, eso significa que simplemente dejan otros lugares desprotegidos. Y para terminar, otra operación espectacular de la inteligencia militar ucraniana en Rusia. Nuestros agentes recordaron que ningún crimen cometido por los rusos quedará impune. Y volaron por los aires a un teniente coronel de la unidad OMON, que dirigió las ejecuciones en la región de Kiev durante los primeros meses de la guerra. El fallecido Benjamin Mazerin fue eliminado en su propio coche de camino al trabajo. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que les supera ampliamente en número. Por eso, os animo a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no podéis hacerlo económicamente, escribidles unas palabras de apoyo en los comentarios. Sé que nos están viendo. Trump ordenó al Pentágono reanudar las pruebas de armas nucleares. Sobre esto escribió el jefe de la Casa Blanca en su página de la red social. Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo la renovación completa y la reparación del armamento existente. Durante mi primer mandato, debido al enorme poder destructivo, no quería hacerlo, pero no tuve otra opción. Rusia ocupa el segundo lugar, y China está muy por detrás en el tercero. Pero les está alcanzando en un plazo de 5 años. A través de los programas de pruebas de otros países, ordené al Ministerio de Defensa iniciar pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. La propia declaración de Trump sobre la reanudación de las pruebas nucleares se produjo en el contexto de la prueba por parte de Putin del misil de crucero Burevestnik con un sistema de propulsión nuclear. Justo después de la prueba del Burevestnik, Trump declaró que Estados Unidos tiene submarinos nucleares situados cerca de Rusia. Además, esta semana las Fuerzas Armadas rusas realizaron un ejercicio de las Fuerzas Estratégicas Ofensivas, durante el cual se llevaron a cabo lanzamientos de entrenamiento y combate. De los 3 componentes de las Fuerzas Nucleares Estratégicas de la Federación Rusa, así como pruebas de modelos avanzados de armamento. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó a la orden de Trump de iniciar inmediatamente pruebas nucleares y advirtió a Estados Unidos que actuarán según la situación. Mientras que la prueba del Burevestnik, dice Peskov, no es una prueba nuclear. Aquí, de hecho, todavía existe una moratoria vigente. Primero. Segundo. El presidente Trump, en su declaración, mencionó que otros países, según él, están realizando pruebas de armas nucleares. Hasta ahora, no sabíamos que alguien estuviera realizando pruebas. Y si de alguna manera se refieren a las pruebas del Burevestnik, eso no es una prueba nuclear. De ninguna manera. Todos los países desarrollan sus propios sistemas de defensa, pero eso no es una prueba nuclear. Por lo tanto, aquí en Estados Unidos es un país soberano, tiene derecho a tomar decisiones soberanas. Pero quiero recordar la declaración del presidente Putin, que se ha repetido en varias ocasiones, que, por supuesto, si alguien se aparta de la moratoria, entonces Rusia actuará según la situación correspondiente. Sobre esto, el presidente Putin ya lo ha dicho en repetidas ocasiones. Y decime, señores, ¿por qué no me sorprende? En el Kremlin, como vemos, todo es estable e inestable. China cooperará con Estados Unidos en la cuestión de la guerra de Rusia contra Ucrania. Así lo informó Trump en una conversación con periodistas. Él declaró que durante la reunión con Xi Jinping discutieron muy seriamente los temas relacionados con la guerra en Ucrania. Estamos de acuerdo en que las partes están empantanadas en los combates y a veces hay que darles la oportunidad de luchar. Pero Xi planea ayudarnos y vamos a trabajar juntos en la cuestión de Ucrania. No podemos hacer nada más. ¿Cree usted que Trump está decidido en la cuestión de la paz en Ucrania? Y, en su opinión, ¿apoyará China al presidente estadounidense en la cuestión propiamente dicha de la paz en Ucrania? Y también sobre los resultados de esta reunión. Estados Unidos reducirá los aranceles para China del 20% al 10%. Trump anunció esto tras las negociaciones con Xi Jinping en Corea del Sur.
Como saben, impuse un arancel del 20% a los productos de China debido a las importaciones de fentanilo a Estados Unidos. Es un arancel elevado. Lo reduje al 10% basándome en sus declaraciones de hoy. Por lo tanto, ahora el nuevo arancel entra en vigor de inmediato. Además, Trump calificó esta reunión como muy buena y le dio una puntuación de 12 sobre 10. Bueno, en general, si lo evaluamos en una escala del 1 al 10, la reunión fue de 12. Definitivamente fue algo especial y muy importante, y considero que todo salió realmente bien. Mientras tanto, Xi Jinping confirmó que, cito, los grupos económicos y comerciales de los países han alcanzado un consenso. Y señaló que China y Estados Unidos deben interactuar en la arena internacional y regional. Es difícil de creer, pero 2/3 de los rusos están cansados de la guerra en Ucrania. Pero esto lo informa una publicación, citando una encuesta encargada para la administración presidencial. Así es. Nuestra redacción tuvo acceso a una presentación preparada por el Kremlin para los equipos regionales antes de las elecciones, para la Duma Estatal de 2026. En el documento, entre otras cosas, se incluye un análisis reciente sobre la actitud de los rusos hacia la guerra contra Ucrania. Según los datos de una encuesta que no se había publicado antes, el 56% de los rusos declaró estar muy cansado de la operación militar especial. Otro 27% estuvo parcialmente de acuerdo con esta afirmación. También se sabe que para las elecciones, Rusia Unida planea casi duplicar su índice de aprobación, precisamente desde el actual del 33 al 60%. ¿Qué opinas? ¿Hasta qué punto reflejan estos datos de la encuesta la realidad? En la región de Belgorod, varios militares rusos irrumpieron en una casa, mataron a un residente local y violaron a su esposa. Así lo informa el medio Pepel. Según Pepel, la pasada noche unos militares irrumpieron en una casa de la calle Bolchanskaya y mataron al dueño de la vivienda, Sergei S., quien en ese momento dormía junto a su esposa. Después de esto, los militares violaron a su esposa. Según los residentes locales, el militar que mató a Sergei fue detenido por la policía militar. La Dirección Regional del Comité de Investigación informó que el soldado ruso Alexei Kostrykin fue detenido por asesinato y violación. Pepel destaca que Kostrykin no actuó solo. La violación fue grupal. En el asesinato también participaron varios militares. Los demás implicados en los crímenes no han sido detenidos. Según el medio de comunicación de Belgorod, Fonar, la víctima fue un empleado de 56 años de una gran empresa de Shebekino llamada Sergei. El redactor jefe de Pepel, Nikita Parminov, señala que la esposa de Sergei, quien fue violada, trabaja como maestra en una escuela. La situación con el agua en Donetsk sigue siendo crítica por segundo año consecutivo. Cuando en la RPD no hay agua, recogemos agua bajo la lluvia. Así es como funciona. Los habitantes locales dependen literalmente del clima porque la lluvia es simplemente una oportunidad para hacer al menos una reserva mínima de agua. Nosotros simplemente no tuvimos agua. Simplemente no sale agua desde hace mes y medio. No lo sé, simplemente es absurdo. No lo sé, simplemente nosotros ya no sé qué hacer sin agua. Es imposible vivir sin agua. No sale en absoluto, ni siquiera gotea. Ni aquí, ni en la calle, ni en casa, ni en la calle, ni en el sótano, en ningún lado. Simplemente no podemos conseguir agua. De verdad, en pleno siglo XXI. A pesar de que esta situación con el agua en la ciudad lleva varios años, en Internet todavía de vez en cuando se viralizan videos en los que la gente se roba el agua entre sí, se arman peleas, las filas por agua potable ocupan la medianoche y a veces la gente recoge agua de los charcos. Ha llegado otro cargamento de agua. Gracias a Dios que esperamos. La emoción fue sencillamente colosal. No, que haya suficiente para todos. No, 2 cada uno. 2 no eran suficientes. Tal vez no fue suficiente. Bueno, lo siento, así fue como sucedió. Estuvimos de acuerdo, ¿ves? Durante 16 minutos. Es importante señalar que antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, no había problemas de agua en Donetsk, y la causa de la crisis fue la destrucción de la infraestructura por ellos mismos. Por los rusos, que ahora intentan activamente culpar a Ucrania por estas destrucciones. Atención, están actuando los partisanos.
Según la inteligencia militar de Ucrania, en toda Rusia siguen incendiándose torres de telefonía móvil y equipos de comunicación de los operadores móviles locales. En los últimos meses se han registrado incendios, en particular en la República de Adigueya, en la región de Rostov, en el Krai de Kamchatka, así como en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados por el Kremlin. La industria está al borde del colapso. El 80% del sector en Rusia está entrando en recesión. La industria rusa pierde ritmo y las consecuencias de la guerra están rematando la economía del país. El Consejo de Seguridad prevé que si se endurecen las sanciones y el petróleo cae a $35, Rusia enfrentará caídas económicas como en los años 90. Los recursos están al borde del agotamiento. Las declaraciones sobre la estabilidad de la economía rusa no resisten la verificación de los hechos. No se puede llamar de otra manera, simplemente. Bueno, no es nuestra elección. No queremos que los acontecimientos se desarrollen así. Putin intenta farolear y salvar las apariencias creando una imagen de éxito. Pero todo es en vano. La economía de la Federación Rusa se está desplomando rápidamente. Casi el 80% de la industria del país se encuentra en estado de recesión. Cuando hablamos de sectores individuales, esto significa que la producción en estos sectores, en comparación con el mismo periodo con el que solemos comparar, generalmente el año anterior empeora. Es decir, no hay una mejora, hay un empeoramiento. Y la recesión es precisamente ese empeoramiento cuando estás en números rojos. Cuando la recesión se prolonga, es decir, cuando no es solo un año, sino por ejemplo 3 o 4 años de caída, entonces ya no es una recesión, es una depresión. Finalmente, desde septiembre, el crecimiento general de la producción industrial en Rusia se ha desacelerado hasta un 0,3% interanual. Eso es casi 19 veces menos que el año pasado. Faltan personas, faltan recursos básicos, incluso los recursos más esenciales necesarios, incluso para poder pagar la entrega de componentes importantes para que todo funcione correctamente en el proceso. Comprar los productos necesarios para su procesamiento. Como resultado, terminas produciendo menos. Y cuando produces menos, ahí tienes recesión, un resultado negativo en comparación con el periodo anterior. El descenso más fuerte se observa en aquellos sectores civiles que debían sustituir los productos de las empresas extranjeras que abandonaron Rusia tras el inicio de la guerra a gran escala. El colapso de la sustitución, cuando había planes de que íbamos a sustituirlo todo, pero para poder sustituirlo todo hay que producir aquello con lo que vas a reemplazar. Y si no produces, ¿con qué vas a sustituir? ¿Cómo vas a dedicarte a esta sustitución con productos importados si no haces nada? Es decir, esto sin duda, cualquier recesión en la economía, significa que no se están produciendo bienes y si no se producen en consecuencia, no tiene sentido mantener a las personas que los fabrican. Y eso es desempleo, y el desempleo siempre es una situación desagradable. De hecho, el mercado interno se queda sin bienes de consumo masivo y las fábricas rusas no son capaces de cubrir el déficit. Incluso parecería el sector militar, parte del sector militar es la producción de armas y municiones. En septiembre de este año, en septiembre del año pasado, en Rusia hubo un menos 1,3%. Es decir, incluso la producción de armas y municiones ya está en números rojos. ¿Qué se puede decir de otros sectores de la economía que muestran resultados aún peores? El Banco Central ha pronosticado para Rusia la peor caída económica desde los años 90 en caso de un endurecimiento de las sanciones. Si la situación no mejora, en 2026 el Kremlin podría perder $108 mil millones en ingresos por exportaciones. Aquí los problemas, digamos, apenas están cobrando impulso, pero ya se están materializando. Lo primero que vemos es que en Rusia los impuestos están subiendo desde principios de año. El impuesto de identificación se aplicará el 1 de diciembre. El impuesto ecológico casi se multiplicará por 10 a partir del 1 de noviembre, es decir, en apenas una semana, incluso en un par de días. Es decir, resulta que todos estos diferentes problemas económicos surgen cada vez con más frecuencia y constantemente aparecen en las noticias. Porque ya saben, es como un zugzwang cuando no tienes una buena opción. El Sberbank ruso, siguiendo el ejemplo de Gazprom, ha comenzado despidos masivos. En el primer trimestre, la plantilla del banco más grande, que guarda la mitad de todos los depósitos de personas físicas, se redujo en 8.600 empleados, en el segundo en 3.500 y en el tercero en 1.500 personas.
En Sberbank de Rusia, cuando ven la situación actual, simplemente cito al director de Sberbank, German Gref, durante 2025 no hay ni un solo nuevo proyecto de inversión en el que esté trabajando Sberbank. Es decir, las personas que son responsables de esta área, pero no están haciendo nada. Y como no están haciendo nada, bueno, en el sentido pagarles el sueldo, los despiden. Por eso, el despido de personas es una demostración de que no hay demanda para las funciones económicas que presta Sberbank. Y en consecuencia, estas personas son sacrificadas, pero este es solo uno de muchos ejemplos. Esa es la realidad, solo que Putin intenta ocultarlo todo, pero ya no hay a dónde ir. La economía está colapsando, el país está perdiendo dinero. Los socios de Ucrania han comenzado a ayudar intensamente a mejorar nuestro sistema de defensa antiaérea y a proteger el cielo ucraniano de los ataques bárbaros de los rusos desde el Reino Unido y Alemania. Ya están llegando nuevas armas. Los detalles en nuestro reportaje. Rusia está intensificando los ataques contra el sistema energético ucraniano y está cambiando la táctica de los ataques. Moscú lanza cientos de drones capaces de superar el sistema de defensa antiaérea y equipados con cámaras de puntería mejorada. Rusia ha convertido los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania en una operación sistemática, dirigida no solo a dañar temporalmente las redes, sino a destruir la viabilidad de grandes territorios del país. En vísperas del invierno, el objetivo de los ataques es privar a las regiones de calor y luz, socavar la industria, provocar una emigración masiva y crear presión política sobre Kiev, escribe The Economist. En estas condiciones, la defensa antiaérea se vuelve de importancia crítica, pero este año los socios occidentales están actuando de manera preventiva, reforzando el cielo y el sistema energético ucranianos antes de la llegada del frío. No estamos empezando a prepararnos para este periodo invernal recién ahora. Comenzamos a prepararnos aún a finales de la temporada invernal anterior. Ya en noviembre, el Reino Unido comenzará la producción en serie de los drones antiaéreos ucranianos Octopus, un proyecto conjunto de Kiev y Londres, diseñado para proteger rápidamente el cielo de los drones y misiles enemigos. Nuestros amigos ucranianos compartirán tecnologías y propiedad intelectual con el Reino Unido, y nosotros, a su vez, las desarrollaremos aún más y produciremos en masa para suministrar mensualmente a Ucrania miles de drones interceptores, contó el vicesecretario de Estado para las Fuerzas Armadas en el Parlamento del Reino Unido, el Carnes. Estos drones formarán parte de un sistema llamado Escudo Aéreo. Este sistema unirá los sistemas de defensa antiaérea occidentales, como Patriot, Airstream, NASAMS, así como nuevas instalaciones móviles, que Alemania y otros aliados entregarán a Ucrania antes del inicio del invierno. Los primeros drones serán probados por militares ucranianos. Si las pruebas resultan exitosas, la producción se ampliará, y parte de los drones probablemente se fabricará ya en Ucrania. Al mismo tiempo, las autoridades del Reino Unido están ampliando el programa de producción de misiles multipropósito. Se planea entregar a Ucrania 5.000 unidades de este armamento para fortalecer la defensa antiaérea. Nosotros también anunciamos el aumento del programa de producción en el Reino Unido para proporcionar a Ucrania 5.000 nuevos misiles multipropósito. Esto permite crear nuevos puestos de trabajo en Belfast y otras ciudades, además de fortalecer la defensa antiaérea de Ucrania para el próximo invierno. Paralelamente, los aliados europeos están intensificando el apoyo al sector energético de Ucrania. Alemania y otros países de la OTAN están movilizando recursos, desde misiles de defensa antiaérea hasta ayuda al sector energético, para que Ucrania pueda soportar el invierno y resistir los ataques a la infraestructura crítica. Alemania ya ha pagado 390 millones de euros y otros 30 millones. Lo acordamos en verano, pero hoy quiero informar que vamos a invertir 30 millones adicionales. De este modo, proporcionamos 450 millones de euros. Este dinero permitirá adquirir los medios técnicos necesarios para salvar a Ucrania. Además, los países de la UE están preparando un paquete de apoyo para el invierno. A los 3.000 millones de euros ya proporcionados, se ha añadido una nueva garantía de 800 millones para la compra urgente de gas. Así lo informa la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Maternova. La ayuda abarca la reparación de redes eléctricas, el suministro de generadores y transformadores. Nosotros también hemos proporcionado y seguimos proporcionando mucha ayuda en el ámbito energético, no solo con generadores para la población y las empresas, sino también con estaciones transformadoras y de compresión para ayudar a restaurar las redes eléctricas, las redes de distribución de gas y los compresores que suministran gas desde los almacenes que fueron distribuidos.
También brindamos apoyo financiero a las empresas estatales y a las grandes empresas energéticas para la reparación de su equipamiento. Además, suministramos más de 2 gigavatios de electricidad al día. De este modo, el apoyo a Ucrania este invierno alcanza un nuevo nivel, desde sistemas modernos de defensa antiaérea hasta un suministro energético sostenible. Y sea lo que sea que el Kremlin planee, Ucrania junto con sus aliados aspira no solo a un éxito táctico, sino a uno estratégico, para soportar el frío, mantener la fuerza y la capacidad de defenderse. Estados Unidos está reduciendo su contingente militar en Europa del Este, así lo informa la publicación Reuters. Los ajustes en el despliegue de fuerzas estadounidenses no son algo inusual. Así lo declaró un representante de la OTAN, añadiendo que incluso teniendo en cuenta estos ajustes, el número de fuerzas estadounidenses en Europa sigue siendo mayor que durante muchos años. Se sabe que unos 700 militares estadounidenses serán retirados de la región, incluidos los desplegados en Rumanía, Polonia y Alemania. Estados Unidos también dejará una base aérea, Mijail Kiglanichanova, en la costa del Mar Negro, donde llegaron hace 2 años para contener al Kremlin. ¿Qué opinan de nuestras noticias? Escríbanos qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. Nos vemos